Bien, estábamos viendo la clasificación de las constituciones, habíamos distinguido consuetudinarias, escritas, rígidas, flexibles. Precisamente estamos hablando de los mecanismos de rigidez constitucional. Hoy casi todas las constituciones son rígidas y son mecanismos de rigidez. Decíamos que pueden ser la disolución de la Cámara para que después de unas nuevas elecciones las nuevas cámaras confirmen la reforma y elaboren y tramiten esa reforma. También puede ser el referéndum, o puede ser, que es lo más obvio y evidente, las mayorías cualificadas. Mayorías cualificadas es cualquier mayoría superior a la mayoría simple, que es la propia de las leyes. Puede ser mayoría absoluta, puede ser mayoría de 3/5, de 2/3, algún otro porcentaje más elevado. Si alguien tiene dudas sobre esto, detallaremos lo que es cada una de estas mayorías para que se entienda esa idea de la rigidez constitucional. Es imprescindible que una constitución sea rígida si queremos garantizar en términos jurídico-formales su supremacía. Pero tenemos también otras clasificaciones de las constituciones. Una sería la que distingue entre constituciones breves y constituciones extensas. Claro que no tenemos una frontera a partir de un número de artículos o de una extensión determinada, pero sí es cierto que hay constituciones, sobre todo las constituciones originarias de la independencia de los Estados Unidos, es decir, la Constitución de Estados Unidos se caracterizaba por su brevedad, y algunas de las primeras constituciones así lo fueron. La de Estados Unidos tenía 6 artículos y luego se aprobaron las 10 primeras enmiendas, que se entiende que forman parte de lo que sería la parte dogmática de esa Constitución, y luego se han aprobado algunas más, pero sigue siendo una Constitución breve. Y sin embargo, en la actualidad hay constituciones cada vez más extensas, con regulaciones más detalladas, lo cual pues a veces va más allá de lo que es la función de la Constitución, por la cual se garantiza esa supremacía, y que recordamos siempre que es la tutela no solo, o la garantía no solo de la democracia como regla de las mayorías, es decir, de los procedimientos de elaboración de las leyes o de las normas desde un punto de vista de ese criterio de la mayoría, sino también la garantía de la minoría, la garantía de los derechos de las minorías y de la minoría más minoritaria, que es el individuo, y por lo tanto los derechos tienen que estar en la Constitución, y para eso se garantiza esa rigidez. Pero esto lo digo aquí porque cuanto más extensa sea una Constitución y más contenidos contenga, menos se justifica tal vez que ese tipo de contenidos estén en una Constitución. A veces las Constituciones incluyen contenidos que deberían estar en la ley, y a veces incluso pensamos que incluyen contenidos que deberían estar en un reglamento, dado el detalle de esa regulación. Eso no tiene probablemente mucho sentido, aunque el poder constituyente es libre para hacerlo, pero no parece lo más adecuado. Bien, otra clasificación distingue las que tiene alguna relación también con la anterior, las constituciones que se llaman constitución marco o constitución programa. La Constitución en principio se entiende como un marco porque no es un conjunto de preceptos o de mandatos que tenga que desarrollar el legislador, sino que establece los límites para el legislador y el resto de los poderes constituidos. Por lo tanto, solamente dice hasta dónde se puede llegar y hasta qué límite no se puede sobrepasar. Eso es lo que sería un marco. Dentro de ese marco, por supuesto, el legislador no hay que olvidar que es el representante del pueblo soberano, y por lo tanto puede actuar con libertad. En cambio, también estas constituciones, que a veces son más extensas, no se trata solo de una cuestión de extensión, pero a veces los textos constitucionales empiezan a incluir más y más mandatos de actuación positiva que van convirtiendo al legislador cada vez más en un ejecutor de la Constitución, como lo es el gobierno respecto a la ley, ¿no? Como una especie de poder ejecutivo. Eso, naturalmente, si se lleva al exceso, pues convierte la Constitución en un programa que hay que desarrollar permanentemente, limita las posibilidades del legislador, lo cual no es bueno si se hace de una manera excesiva en un Estado democrático, y cada vez convierte al legislador, como digo, más en un mero ejecutor, con lo cual, por otro lado, amplía el poder del Tribunal Constitucional, que es el que va a garantizar la Constitución. El legislador, que normalmente es el poder constituido que representa al pueblo soberano y que debe actuar con libertad en una democracia, cada vez tiene menos libertad, y sin embargo el Tribunal Constitucional, que es el que tiene que interpretar también la Constitución para establecer
teóricamente lo que serían los límites del legislador, pues el Tribunal Constitucional cada vez tiene más poder porque tiene una Constitución más amplia y su poder de interpretación cada vez más también pues implica, por un lado, un poder creativo y por otro lado, un poder de garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales, con lo cual la posición del legislador y del Tribunal Constitucional se aproxima. Teóricamente el legislador actúa con libertad y el Tribunal Constitucional es el que sería un mero aplicador de la Constitución o un mero garante de la aplicación de la Constitución. Bueno, esto lo dejo aquí planteado, nos irá saliendo, pero es importante ver cómo eso, la Constitución, originariamente se concibe más como un marco que como un programa, pero en la actualidad cada vez hay constituciones, como digo, con más mandatos, con más contenidos que implican obligaciones de actuación positiva al legislador y al resto de los poderes constituidos, pero sobre todo nos preocupa el legislador convirtiéndose en un programa, y eso quizás pues, no es la esencia de lo que debe ser la Constitución. Y luego tenemos la clasificación de constituciones normativas, nominales y semánticas. Esta se debe a Carl Levenstein, pero me voy a remitir porque lo vamos a ver en el apartado que se refiere a la vigencia de la Constitución. Bien, con lo cual, ahora sí podemos pasar al siguiente epígrafe, que se refiere a los tipos de normas constitucionales. No toda norma constitucional es una norma escrita. Ya hemos visto en la clasificación que tenemos constituciones consuetudinarias escritas. Por lo tanto, desde luego la primera clasificación de tipos de normas constitucionales serían las normas jurídicas escritas, los textos jurídicos, normas que se han aprobado con la configuración de constitución, ¿no? Con la calificación de constitución por los órganos que están desarrollando o ejecutando o materializando lo que sería el poder constituyente, que por supuesto también está en el pueblo soberano. Pero también otro tipo de norma constitucional son las normas consuetudinarias. En muchos casos, en casi todos los casos, conviven normas escritas con normas consuetudinarias. La costumbre es una reiteración en un comportamiento, pero que se considera vinculante. Por lo tanto, la costumbre, tanto en derecho civil o en derecho en general como en derecho constitucional, tiene dos elementos. Primero, la repetición de un comportamiento, pero segundo, el que esta repetición se considere vinculante. Por eso se distingue a veces en derecho constitucional lo que se llaman los usos constitucionales, que no son costumbres en sentido estricto, simplemente es una práctica reiterada, habitual, de lo que serían las convenciones constitucionales, que es una práctica que se considera como obligatoria. A veces lo que primero es un uso, con los años, con el tiempo, se considera una costumbre porque se considera ya vinculante, y a veces, pues a la inversa, algo que en un momento dado se considera vinculante, luego va perdiendo esa vinculatoriedad, incluso tal vez va perdiendo la propia reiteración. La costumbre es algo siempre dinámico, con el tiempo se va adaptando, puede ir variando o puede ir adquiriendo carácter vinculante o perdiendo. Y un tercer tipo de norma constitucional pues serían las resoluciones judiciales. Es verdad que en sentido jurídico formal las resoluciones de los tribunales que tienen encomendada la interpretación de la Constitución, que en principio son todos, pero muy especialmente los tribunales que culminan la organización o el sistema de garantías constitucionales, como pueden ser los tribunales supremos y los tribunales constitucionales, digo que esas resoluciones técnicamente no son Constitución, pero en un sentido, si queremos, realista, en un sentido material, sí que lo son. No podríamos entender, volviendo al ejemplo de los Estados Unidos de América, no podríamos entender la Constitución de los Estados Unidos si solamente creyéramos que son esos 6 artículos y esas enmiendas, sino que son también siglos de jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Por supuesto, en los sistemas anglosajones, las resoluciones judiciales, no solo en el ámbito constitucional, sino en general, tienen más trascendencia que en los continentales. Pero también en esto la convergencia es muy clara, y ahora ya también en los sistemas continentales, como pueden ser todos los europeos,
la importancia de las resoluciones judiciales es también muy grande, porque nos ayudan no solo a interpretar la Constitución, sino que en alguna medida se incorporan a lo que sería el contenido constitucional. Tenemos que pensar que las constituciones a veces tienen proclamaciones tan genéricas como se reconoce el derecho a la vida, o se protege la vida, o la libertad, o la propiedad. Lógicamente, si se protege la vida, el que exista o no exista pena de muerte, el que se penalice o se permita el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo en periodos o según situaciones o en momentos determinados, no es algo que la Constitución concrete, pero muchas veces la jurisprudencia sí que lo hace. La jurisprudencia nos dice, bien, pues la Constitución permite la interrupción del embarazo en estos casos, o no la permite, o el legislador será el que tenga que decidir, pero tendrá estos límites constitucionales. O bien, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos de América, donde la pena de muerte no está prohibida en la Constitución, pero tampoco permitida, expresamente mencionada, quiero decir, pues la Corte Suprema es la que ha tenido que realizar una interpretación al respecto. Bien, por tanto, la trascendencia de las resoluciones judiciales también es muy importante. Así que nos encontramos esos tres tipos de normas constitucionales en sentido amplio. Y tendríamos ya que pasar al siguiente apartado, que se refiere a la vigencia de la Constitución. La vigencia se refiere... Tendríamos que distinguirla de la validez. O sea, primero tendríamos que definir la validez. La validez sería la cualidad de una norma para ser elaborada y aprobada por los sujetos habilitados por el ordenamiento de acuerdo con el procedimiento previsto. Por lo tanto, una norma es válida cuando es elaborada y aprobada por determinados sujetos y de acuerdo con cierto procedimiento. Cuando hablamos de la Constitución, lógicamente el sujeto es el poder constituyente y los órganos a través de los cuales éste se pueda manifestar. Puede ser el pueblo directamente o normalmente el pueblo después de una previa intervención de asambleas, parlamento o asambleas constituyentes que tengan un perfil específico de acuerdo con un procedimiento que puede, o debe, mejor dicho, estipularse previamente. Si hablamos de un poder constituyente constituido, es decir, de todo poder constituyente cuando ya existe previamente una constitución democrática, pues hablamos de un poder constituyente constituido, su procedimiento bien establecido en la constitución anterior, que es la que nos dice cuáles son las normas para su revisión. Bien, pero eso es la validez. Ahora nos interesa definir la vigencia. La vigencia tiene dos sentidos. En uno primero, prácticamente, que sería un sentido formal de vigencia, prácticamente equivaldría al de validez, es decir, aquella constitución que sea válida, pues está vigente. Formalmente es jurídicamente aplicable. Esa sería la definición formal de vigencia, ¿no? El hecho de que una norma, en este caso una constitución, tenga la cualidad necesaria para poder ser jurídicamente aplicable. Pero en un sentido material no se trata solo de que pueda ser, sino de que realmente sea efectivamente aplicada en la realidad, ¿no? En los hechos, sobre una sociedad determinada y que por lo tanto los poderes se comporten y los órganos, los poderes constituidos, digamos, se comporten de conformidad a lo que estipula la Constitución. Por lo tanto, una norma o una Constitución puede tener vigencia en sentido formal, pero luego no material, porque no es aplicada o es inaplicada de una manera generalizada. Y esta sería esa distinción. Y también es verdad que puede haber una Constitución que inicialmente no tuviera vigencia formal, es decir, no fuera... ¿Por qué? Porque no siguió un procedimiento determinado, o porque fue aprobada de una manera anómala, o por un órgano o poder que no tenía la competencia en ese momento para aprobar esa Constitución, pero finalmente es aprobada y después de todo se termina aplicando, con lo cual encontraríamos también, así como podemos encontrar casos de constituciones válidas, pero no efectivamente vigentes, no efectivamente aplicadas, pues también tendríamos constituciones inválidas en su origen, pero que vienen siendo, o que hayan sido convalidadas por una aplicación efectiva que ha implicado que al final lo que no se hizo en su momento, de acuerdo con los procedimientos establecidos, pues sin embargo ha venido siendo aplicada. Y aquí es donde vamos a comentar esa clasificación que antes apuntábamos y que todavía tenemos ahí de Levenstein, Karl Levenstein, un gran jurista alemán, autor de una de las más importantes teorías de la Constitución. Y esta clasificación es muy conocida, es muy famosa, muy importante, distingue
las constituciones en función de su aplicación efectiva, es decir, de su vigencia en sentido material, y distingue constituciones normativas, nominales y semánticas. Las constituciones normativas son aquellas que, además de ser válidas, rigen efectivamente los procesos políticos de una sociedad, de un país determinado, es decir, son válidas y efectivamente vigentes. La mayor, dice Levenstein, como ejemplo de esta categoría, la mayor parte de las constituciones europeas occidentales, ¿no? Son constituciones que se aprobaron de acuerdo con un procedimiento previsto por los órganos que tenían competencia y que además se aplican y rigen normalmente. Esto sería, Levenstein hace una comparación, una metáfora, ¿no? Entonces, en este caso dice que una constitución normativa sería como un traje hecho a medida que se utiliza y que alguien se pone y le queda bien, le queda adecuado. Las constituciones nominales, en cambio, son jurídicamente válidas, pero hay determinados factores sociopolíticos que dificultan su aplicación efectiva, o económicos. Entonces nos encontramos con constituciones que tienen validez, pero su vigencia en términos de aplicación efectiva está muy condicionada, está muy limitada, tiene dificultades. Pero todavía existe la esperanza de que cuando las circunstancias sociales, económicas, políticas cambien, puedan adaptarse a lo que prevé la Constitución. Él pone el ejemplo de muchos sistemas latinoamericanos, estamos hablando de un libro de hace décadas, ahora habría que matizar esto bastante, pero bueno, él pone el ejemplo de muchos sistemas constitucionales iberoamericanos, todavía en algunos, por desgracia sigue siendo cierto que pueden tener constituciones técnicamente muy adecuadas, además constituciones perfectamente válidas en su aprobación, pero que no describen una realidad política y social determinada, o si queremos esa realidad social y política del país no se parece, no se corresponde con lo que dice la Constitución que tendría que ser. En la metáfora que antes poníamos, si las constituciones normativas son un traje a medida, perfecto, pues las constituciones nominales son un traje, pero que todavía necesitaría ciertos arreglos. Tal vez sobra por ahí una manga o queda un poco inadecuado, no se corresponde exactamente con la talla de esa persona. Pero bueno, tal vez si esa persona luego crece, pues le podrá venir bien ese traje. Pero primero tiene que crecer, tal vez, ¿no? El traje puede que le quede grande por acá, por allá. Y por último están las constituciones semánticas, que son válidas efectivamente aplicadas, pero en realidad su regulación no implica ese sentido garantista de reconocimiento de los derechos y de garantía de la separación de poderes y la limitación de poder, que como decíamos era el pilar básico de la Constitución en un sentido garantista, sino que en realidad con un lenguaje más o menos demagógico lo que tratan es de ocultar regímenes que no son democráticos, sino que en los que el poder se trata de concentrar, pero se trata de vestir con cierta retórica, utilizando ciertos términos que pueden producir confusión, que pueden